Bueno, le damos la apertura entonces a este panel. Cómo se ha narrado el conflicto y el posconflicto en la prensa alternativa. Para el desarrollo de este panel daremos un espacio de 5 minutos a cada medio para que presente su proceso y posteriormente los y las invitamos a que se sienten y participen en esta mesa. Le damos entonces la bienvenida a Edwin Guzmán del periódico Desde Abajo. Para 5 minutos en el micrófono, que desde abajo, desde Ve por la batería. ¿Dónde está? Allí sí, está allá frente. Invitamos a Omar Vera del periódico Espizón. Invitamos a Laura María Rodríguez del periódico El Callejero. Finalmente, llamamos a todas y todos y todas a la mesa, los representantes del periódico Periferia, Excursión, Desde Abajo, El Callejero, y al moderador Iván Suárez, también representante del periódico Amelia Juárez. También, por favor, Nico. Sí. Buenos días, estimado público. Pues a mí me parece muy importante este lugar porque, bueno, yo llevo haciendo también prensa durante más o menos 15 años en el territorio de Techotiva, mal llamada Kennedy, y pues hago el periódico a media cuadra. Había escuchado de muchos de estos medios, los había leído desde hace mucho tiempo. Entonces me parece fabuloso estar en este espacio. Antes que todo, pues también me gustaría como felicitar a los organizadores porque creo que hay que hablar de la comunicación popular y comunitaria alternativa como un proceso de educación popular, porque vemos que hay muchos medios. Aquí, por ejemplo, en Bogotá hay una mesa digital, pero no generan un contenido político ni de educación, sino son otra cosa, y creo que darle este énfasis es algo especial. Entonces, muchas gracias al Callejero y a gente. Bueno, Desde Abajo tiene ya 31 años haciendo prensa independiente en este país. Surgió en un proceso de paz. Lleva ya esta la edición número 302 y cada edición es un esfuerzo titánico. Cada edición de cada experiencia es un esfuerzo titánico, de mucho tiempo, de dejar de escribir para uno y comenzar a pensar en los demás. ¿Qué información se necesita, se requiere? Dejar esos conceptos abstractos y teóricos. Esos discursos teóricos de ensayo a hacer un lenguaje entendible, poder contar una historia entendible de un proceso que no. Pásenme los 5, aquí vamos con. Entonces, uno es eso. Desde Abajo también ha hecho vínculos y esta es otra característica que me parece importante. Nosotros no nos concebimos como competencia, sino como hermanos, hermanas de un proceso. Incluso hemos hecho acciones conjuntas, porque lo que queremos, si el Turbión a media cuadra, o periferia, prensa rural, por decir, señalar algunos, crecen, a nosotros nos parece fabuloso, porque lo que necesitamos es más medios de comunicación. Ya quedó claro que los medios de comunicación masivos por estructura empresarial tienen una línea editorial ideológica acorde al orden dominante. Entonces, bueno, me parece, desde abajo, en ese sentido, desde abajo, desde el año 2002, se vinculó a un proceso más grande que se llama Le Monde Diplomatique, Edición Colombia. Nosotros sacamos el Le Monde Diplomatique, y eso ha sido un esfuerzo adicional a nuestro
primer hijo, que es Desde Abajo. Y Desde Abajo es una línea editorial. Nosotros creemos que hay que darle, lo han hecho otros colectivos y nos parece fabuloso, darle difusión al pensamiento crítico, que no es un pensamiento, pues puede ser academicista crítico, pero es un pensamiento de la praxis de los pueblos, de los movimientos sociales. Y los libros que ustedes, digamos, pueden consultar Desde Abajo, pues son libros que quieren promover el debate crítico y la visibilización de las posiciones. Eso es Desde Abajo. Estamos en el reto de llegar a asumir el hipertexto, la transmedia, con lo que eso implica. Y bueno, esa sería la experiencia. Pero lo voy a entender. Yo llevo 19 años con un proyecto que se llama Turbio, que conformamos varias personas, pero que ya no es un medio. Decidimos que esa vaina se acababa como medio. Decidimos que ahora somos un colectivo tecnoactivista que hace comunicación, y dentro de esa comunicación hacemos investigación periodística. ¿Por qué ese cambio? Porque nosotros creemos que necesitamos promover una cosa más allá de los medios, y es el derecho a la comunicación, el derecho a hacer eso. ¿Sí? Derecho a comunicar masivamente. Creo que hay una diferencia importante, como se ha dicho acá en términos conceptuales, en lo cual no me voy a meter porque el berenjenal ese de los adjetivos no nos interesa mucho. Pero sí creemos que la gente tiene derecho a dar la lucha en el terreno de la comunicación. Y la ruptura del régimen comunicacional que ocurrió el año pasado y que ocurrió durante los años de gobierno de Duque son una buena pista de cómo puede ser la cosa, porque hay una comunicación popular, independiente, masiva, en eso, en la base social, en el pueblito, en el popular razón, que está pasando por encima de las lógicas de nosotros como agentes de la información, y que está construyendo unas nuevas lógicas de narrar, y nosotros queremos estar propiciando eso, y hacemos formación con comunidades, trabajamos con protección para comunicadores independientes, en temas digitales, pero también en medidas de solidaridad cuando son agredidos, y finalmente trabajamos en nuestros temas periodísticos. Y ahí me voy a meter un momentito. Antier publicamos un reportaje que nos costó 7 años de vida a nosotros, 7 meses de vida. 7 meses de vida en términos de que le dedicamos ese tiempo a un trabajo duro, de rompernos la cabeza y arriesgarnos sobre lo que pasó en Nariño con la implementación del acuerdo de paz. Tenemos una labor en la que tenemos una técnica un poquito superior a tal vez al muchacho que sale a tomar una foto de una protesta, para poder aportarle un poco más a ese discurso sobre la paz. Y estamos verificando que, primero, el Programa Nacional de Iniciativas de Sustitución se incumplió en Tumaco. El gobierno de Santos no quiso cumplir con ese programa y de hecho puso en riesgo a las personas que estaban en ese programa de sustitución. Al punto en que publicó los listados de quienes estaban haciendo eso en un sitio donde aparecieron de repente, con la firma del acuerdo de paz con las FARC, 14 grupos armados, entre disidencias, mercenarios, grupos varios de cosas que todavía no son muy claras, paracos nuevos y hasta unos tipos que decían actuar para los carteles mexicanos. ¿Y qué hicieron con los cultivadores? Extorsionarlos y con los puntos de pistola. ¿Y qué pasó con los indígenas agua, que son los que viven en ese lugar? ¿Y qué pasa con ellos hoy cuando, digamos, de esa presencia armada actualmente hay 2 disidencias guerrilleras que, independientemente de lo que podamos plantear frente a su pensamiento político, mantienen un nivel de sometimiento sobre esa población a punta de pistola para mantener el flujo del cultivo de coca en los territorios indígenas? Y eso es lo que estamos contando. Una política que no permitió eso y que no permitió el paso a la vida civil con cumplimiento de los acuerdos de los excombatientes en proceso de reincorporación, generó ese enredo que tenemos aquí. Y esta es una de nuestras investigaciones sobre este tema. ¿Qué queremos? ¿Qué quisimos hacer? Pasar un poco más allá de la noticia
más allá del registro y de la denuncia, a cualificar un poco el ejercicio periodístico que estamos haciendo y las publicaciones. Es decir, pasar de tener comida rápida, que poco se queda en la memoria de la gente, a tener unos platos un poquito más elaborados que puedan tener un poco más de impacto. Pero no impacto en términos de hacer el escándalo, sino de generar ese efecto en la cabeza de la gente. Una cuestión que pueda tener un efecto más acumulativo. En esas andamos. Ahora mismo estamos preparando un reportaje grande para el mes de julio, peleando con la mayor minera del mundo que se llama Glencore, que son los dueños del Cerrejón y Agua de Iguacán, que son dueños del mercado mundial de carbón y que ganan plata con la guerra en Ucrania como ellos solos. Y vamos a pelear con ellos. Vamos a tratar de desmentir muchas de las cosas que ellos les informan a sus inversiones. Allá, en Suiza. Mañana la reunión de accionistas en Berlín. Y allá andan un poco de organizaciones sociales colombianas denunciando cómo está el desastre ambiental que esos tipos causaron, el desastre en derechos humanos, el problema que nos están dejando y por qué es importante que cambiemos el modelo económico, social, político que tenemos. Eso es una parte de lo que nosotros estamos haciendo. Y digamos que en ese proceso de transformación descubrimos que podemos hacer estas cuestiones. Tuvimos una gran dificultad. En medio del momento en que estábamos como construyendo este cambio en la cabeza nuestra, como de la identidad de lo que es el Turbión y para dónde vamos, nos llegó la pandemia y casi nos acabamos. Hasta ahorita estamos empezando nuevamente a trabajar juntos, articulados, nos costó mucho trabajo, pero aquí estamos y seguimos, como decimos nosotros, rompiendo el silencio, entre otras cosas con varios de estos que están aquí sentados, hemos estado trabajando también para articularnos y hemos construido una gran fraternidad, como ustedes se han dado cuenta, en la cual creo que tenemos que seguir trabajando, porque una de las cosas que puede romper este modelo comunicacional es justamente cómo nos juntamos y nos damos la mano para confrontar una relación que a todas luces es igual con el monopolio informativo que existe en Colombia. Y hasta ahí la dejo porque me dijeron que 5 minutos y ya me metí yo como... Se escucha así. Bueno, agradezco muchísimo y muy contento de sentarme aquí con ustedes, compañeros, compañeras. Bueno, para nosotros el papá desde abajo. Nosotros hicimos un impreso y hoy sostenemos que el impreso es fundamental, entre otras porque es otra disputa en el mundo digital. Que, como decía Omar, es muy duro luchar ahí porque estás luchando contra la inmediatez, ¿no? Te dicen nada, cortico, ¿no? Nada de contextos como los que me eché yo ahora, porque eso no vende. Por eso es tan valioso lo que hace Omar y lo que han hecho, porque los conozco también trabajamos con Omar en muchos lugares, en muchas cosas, cuando éramos menos mayores, y compartimos en general eso. Claro que hemos cambiado también, Omar. Antes sí planteábamos mucho cosas como más radicalosas, pero no, lo de la masividad es fundamental, o sea, eso se necesita. Y lo de las redes, o sea, nos cansamos de pelear con el tema de las redes y no, tenemos hoy página y tenemos podcast y tenemos Instagram y tenemos toda esa vaina y entonces también le ponemos el enfoque, ¿no? El enfoque del que hablamos ahora y claro que se pueden hacer cosas bonitas. Bueno, también compartir con ustedes que justamente, y a mí me alegra mucho esos trabajos de abajo. Desde abajo aprende uno cultura y por eso desde abajo se ganó un espacio muy importante en este país y el tema editorial. Nosotros en algo le copiamos por ahí porque la autogestión para nosotros se hizo a partir de una empresa de arte gráfica y una editorial que creamos también y llevamos más de 60 libros y logramos cositas chéveres como lo de las antiprincesas, pegarle a Ocean Sur y tener títulos propios, chévere.
Y eso nos estaba manteniendo, pero también nos quebró la pandemia. Y al impreso sí que lo quebró. Yo sé de la situación de trabajo, porque a nosotros nos cascó durísimo. O sea, la venta de los libros y el impreso que iba a salir ahí. Y luego el dólar ese, también el papel, no. O sea, nos jodió, está el doble la impresión que hacíamos con 2 millones de pesos, sacamos 5.000 ejemplares, hoy en día con eso sacan 1.000 o 1.500, algo así. Entonces, esa es una situación gravísima para la comunicación popular, la prensa alternativa, porque nos golpea muy duro. Sin embargo, con las uñas y haciendo escuela, con los colectivos de comunicación, con los procesos de formación, nosotros tenemos proceso nacional y territorial, logramos que hayan jóvenes, mujeres y hombres periodistas en los territorios. Y acabamos de ganar un premio hace 4 o 5 días en Medellín con un reportaje que se hizo con las recuperaciones de tierra en el Cesar, alrededor de la Ciénaga de la Santa Rosa. Una historia tenaz que jamás van a contar los medios masivos de comunicación, a pesar de que destapan ni más ni menos todo el tema del paramilitarismo, de los terratenientes y de la alianza entre esas élites regionales con esas plagas. Entonces, eso es, nosotros le seguimos dando con todo esto y peleamos siempre con la cooperación internacional, pero ya no. Si hay alguien que nos ayude con la cooperación internacional, ya no estamos bravos con la cooperación internacional. Bueno, buenas tardes. Nosotros, bueno, como representante del periódico El Callejero, el periódico El Callejero es un medio de comunicación que inicia hace aproximadamente 5 años. Iniciamos casi a final del 2019, nos cogió justamente la pandemia, pero creo que bueno, nuestro ejercicio de comunicación es de distribución gratuita y lo hemos logrado como sostener. Vamos en este momento en el número 30, pero creo que me adelanté un poco. Surgimos como un ejercicio de educación popular con recicladores y vendedoras informales de la zona del Cartuchito. Desde ese momento y desde, digamos, todo el proceso de formación se vincularon más o menos unas 10 personas, seguimos unas 6 personas y creo que le hemos dado un enfoque muy centrado en el barrio, en lo que pasa, bueno, en el barrio y en la localidad. Nosotros estamos ubicados en la localidad de Kennedy de Chotivo y desde ahí nos hemos dado cuenta que hay una cantidad de problemáticas y de cuestiones para contar, hay una cantidad de luchas territoriales, así uno piense que estamos ubicados en el centro del país. Es un centro periférico, es un centro que también termina siendo marginal y es un centro donde se sigue presentando casi que esas mismas disputas sociales y territoriales. Entonces, por ejemplo, vamos caminando, conversando con los compañeros que trabajan como todo el tema medioambiental y nos damos cuenta que está todo el tema de la LOSUR, pero que también cuando vamos caminando por la LO nos damos cuenta que todo ese barro que sale de la central salitre lo esconden allá y es ahí donde tienen que habitar una cantidad de especies que no son solamente los seres humanos, sino pues todas las aves, en la misma agua, todo lo que recorre esos sitios y que está totalmente contaminado y a nadie le importa, así es que a plena vista. Y seguimos caminando y nos encontramos con el patio taller del metro que está por debajo de la ronda del río, o sea, una cantidad de cosas absurdas que terminan pasando ahí frente a nuestros ojos y pues que de alguna forma intentamos como trabajar y denunciar y acercarnos obviamente a las personas dentro de las comunidades que saben del tema para poderlo abordar en nuestro medio de comunicación. Otro de los enfoques también ha sido todo lo que tiene que ver con el tema de los recicladores de oficio. Hemos también desde El Callejero apoyado el proceso del reciclador, que es un medio que han tenido trabajando la NR y la NB para visibilizar también todas las problemáticas que ellos vienen pues como vivenciando hace muchísimos años. Y creo que en eso nos hemos movido, creo que cuando pensamos como cuáles son los contenidos que trabajamos, de alguna forma esa editorial o eso que se publica va llegando porque la gente va proponiendo esa misma agenda. Entonces, en la medida que se va generando la agenda,
se van ampliando los temas que se trabajan. Ahí en las imágenes creo que se dan cuenta que desde el callejero, además, más allá solamente de hacer comunicación popular, intentamos como fortalecer los procesos de los compañeros del medio de comunicación. Entonces hemos hecho una cantidad de cosas, nos inventamos una compostadora, una máquina didáctica de compostaje para los colegios, porque uno de los compañeros trabaja todo el tema del orgánico. Hicimos una intervención en el cartuchito, pues porque ellos también están ahí picados, intentamos gestionar un proceso de exposición, de mejoramiento de los carros de las vendedoras informales. El tinto viene directamente del cartuchito. Yamile, que es la mujer que está afuera, digamos, propiciándonos como el alimento y la bebida, hace parte del proceso de comunicación del periódico El Callejero, y yo creo que ahí la han visto en varios de los videos. Creo que ya lo último, desde el periódico también hemos buscado hacer como un ejercicio de cómo generar o como otro tipo de dinámicas con los públicos. Entonces hemos hecho especiales coleccionables donde entregamos semillas, donde vinculamos artistas gráficos. En el anterior, en el número 29, nos vinculamos con otro medio de comunicación de la localidad que trabaja el tema LGBTIQ+, e hicimos la entrega de preservativos en cada uno de los periódicos. Entonces también estamos todo el tiempo como pensándonos en esas necesidades y articulándonos también como con las comunidades y la gente dentro de lo que podríamos denominar como nuestro territorio para poderlo pues, llevar a cabo. Bueno, compañeros, camaradas, ante todo, me gustaría, por ejemplo, preguntarles, y creo que lo que decía Olimpo anteriormente en la conferencia es que hay una sensibilidad especial hacia esta alternativa. ¿Cuál fue el camino que ustedes escogieron? Digamos, ¿cómo fue el camino y cuál fue la necesidad para que ustedes llegaran a hacer prensa alternativa? Y me parece importante porque tenemos que hacer escuelas de comunicación comunitaria. Esa pregunta. ¿Cómo lo incentivamos y cuál fue el motivo que me impulsó a hacer ese ejercicio? Yo creo, ¿me escuchan bien? Toca. Tenemos. Ah, sí, estamos. Bueno, desde abajo, como les venía diciendo, entonces nace una coyuntura de proceso de paz. Y la primera idea que me parece fuerte es que hoy en día comunicación y poder van de la mano. El poder es comunicación. Y los ejercicios de poder pasan también por ejercicios de la comunicación. Su evidencia cada vez más en el mundo contemporáneo. Entonces, una manera de hacer política para los integrantes desde abajo fue el escenario comunicativo, hablando de los 90. Y en ese proceso, entonces, comenzó quizás el debate incansable de qué es comunicación alternativa, popular, comunitaria, para el cambio social, bueno, en fin. Algunos nos desgaste quizás, pero ante todo yo quiero decir que la comunicación que hacemos es una praxis en el sentido marxista. Una intención transformadora, no solamente por cambiar el orden simbólico de cómo se mencionan las cosas, porque ese es el ejercicio del poder, de cómo nociológicamente se mencionan las cosas, y en eso yo creo que en este foro de Periodismo para la Paz, los menos o los más bélicos son los medios masivos. Fíjense cómo titulan, cómo comentan, cómo distorsionan el hecho noticioso de acuerdo a sus intereses ideológicos. Entonces, en esa praxis fuimos encontrando un horizonte de sentido de qué es hacer comunicación desde abajo, qué es una comunicación, qué es hacer comunicación desde la periferia, qué es hacer otro tipo de comunicación. Y con esto cerraría para facilitar la intervención de todos y todas. Fíjense cómo se representan los sectores populares en los medios de comunicación. Primero, no aparecen constantemente, no existen. Y cuando existen, caen en la crónica roja, ¿sí?, que es muy llamativa, y en la caricatura del melodrama de entretenimiento.
Esos son los sectores populares. Entonces, no se reconoce una diversidad a la que nosotros, y hablo en el sentido plural de los medios, sí reconocemos esa diversidad y ahí encontramos un sentido para comunicar. Esa es una pregunta un poco complicada para nosotros porque al principio esto no era sino un experimento. O sea, con quienes empezamos el turbión fue cuando nos conocimos que no en la universidad, cuando éramos jóvenes. Por ahí en el lejano 2001 nos conocimos con este señor que estaba sociología y yo literatura. Y con otros que estábamos como del área de lenguaje ahí, nos estábamos preguntando, bueno, ¿y cómo es este cuento de comunicar? Y de comunicar para internet, porque resulta que eso se nos creció en ese momento. Y empezamos a hacer 50.000 vainas con una hojita fotocopiada, luego mandando correos, luego no sé qué, y hágale. Y hubo, si me preguntan a mí que si yo me quería convertir en periodista, no. O sea, esto, digamos que ocurrió por una inquietud sobre el texto. Cómo funciona el texto en esas nuevas condiciones, cómo teníamos una necesidad expresiva en ese momento que se facilitaba con esas herramientas, pero hay una segunda coincidencia. Yo era líder estudiantil y fui desplazado por el paramilitar de nuestra ciudad. Y en ese momento de que me tocó volver y no poder seguir ejerciendo como líder estudiantil y ni siquiera terminar mis estudios en ese momento, pues empezó a crecer ese ejercicio que estábamos haciendo. Resulta que la gente le empezó a gustar el turno y a multiplicar y a compartir esa vaina por correo electrónico, que fue como la primera manera de distribución de nuestro mensaje. Y pasamos en 6 meses, me acuerdo, eso fue una cosa muy loca, como de 200 suscriptores a tener 16, una cosa así, absurda, en un momentito. ¿Por qué? Porque se estaban extendiendo las infraestructuras de Internet, la gente le estaba interesando tener acceso a otra cosa en medio de lo que era Uribe 1.0. Y ese momento, pues quienes estábamos hablando de otras cosas, despertamos cierto interés entre cierto renglón de la población. Y resultó por ahí una posibilidad profesional para mí y para otros que fueron llegando con el tiempo, con mis compañeros y compañeras, que están hoy, digamos, no estoy siguiendo aquí desgraciadamente, les toca trabajar y toda esa vaina. Pero nos construimos con una identidad de hacer periodismo, de hacer ese otro periodismo opuesto al monopolio comunicativo, al monopolio del gran capital financiero, con esta idea romántica de David contra Goliat. Y está bonito, tiene sus limitaciones, tiene sus riesgos, tiene sus dificultades, pero nos terminó comiendo la vida, y ahí estamos. Y en eso, pues seguimos como con esta idea que ya les comentaba hace un momento de seguir propiciando que otros también lo hagan. Gracias. Bueno, Olimpo. Sí, no, miren que es muy común esta forma como iniciar estos procesos o alternativos. Digamos que, bueno, yo ya lo había dicho, fue más que todo indignación, periodo de Uribe, 2004, cuando nace la propuesta de periferia. Nosotros ya le habíamos metido a otros periódicos, que es lo que llamaba Mundo Ciudadano, y yo ayudé a vender las acciones desde abajo, o sea, ahí tengo unas acciones también. Y digamos que nosotros tuvimos un buen debate, porque en algún momento, lo que dijo ahora de verse uno como competencia, hay que eliminar eso. O sea, en la comunicación se necesita todo. Es más, nosotros cuando empezamos también a dar el debate de no decirle alternativa, porque nosotros siempre estamos a profundizar. Tenemos varios textos propios que elaboramos sobre el salto de lo que nosotros leímos de la comunicación alternativa a la comunicación popular. Es decir, es cuando esta tiene un tono de eso, de clase, de disputa, de transformación, y tú dices, no, periodismo sí hay que hacer buen periodismo, y buen periodismo es hacer lo que debe hacer un periodista. Ir allá a la fuente, investigar, buscar, enfrentarse, no quedar bien con todo el mundo. Tiene que quedar mal con alguien. Cuando uno va a denunciar algo, tiene que quedar mal con alguien. Entonces, digamos que empezamos a darle fuerte a ese tema y a tratar, digamos que la diferencia con desde abajo era, desde abajo se necesita, reitero, porque forma en la cultura popular y
para los que estamos en el mundo social y político, pues eso era desde ahora necesario porque tenía visiones de análisis, de debate político, de geopolítica y de toda esa gente que a uno le gustaba leer. El Turbión entraba a la profundización de la investigación y nosotros decíamos, ¿y nosotros a qué le cascamos? Pues nosotros casquémosle a lo que ya me informé aquí, a ver qué es lo que la gente siente con el tema del desempleo, qué es lo que la gente siente con el tema de la salud, qué es lo que la gente siente y a quién hay que preguntarle, pues a la persona, ¿sí? No le voy a preguntar por el problema de la salud al ministro o la ministra de salud para que me diga que eso es una berraquera, que este es el mejor sistema de salud del mundo, sino que puedo ir a una fila en una EPS y preguntarle a cualquiera de las personas y seguro tengo una mejor perspectiva, una historia, y lo puedo combinar con un investigador social que también me explique por qué se llegó a esa situación en la salud. Entonces, digamos que empezamos a empujar como una línea en ese sentido del periodismo y de la comunicación popular, porque nosotros sí nos pusimos algo mismo. Nosotros no somos imparciales, nosotros no seguimos el principio del periodismo liberal de la imparcialidad, nosotros no somos imparciales. Nosotros tenemos claro que estamos para hacer periodismo para una clase, ¿sí? Porque la otra tiene muchas posibilidades, muchos recursos como para nosotros ayudar. Y lo segundo era entrar entonces a hacer parte de los procesos sociales y populares y ayudarles a construir sus propios procesos a través de los colectivos de comunicación. Bueno, desde el periódico El Callejero, creo que el tema de la prensa alternativa se ha trabajado principalmente como en la parte de los contenidos, el tipo de nombre, se crea colectivamente, incluso el encabezado lo hace uno de los compañeros que es reciclador, pero pues que también explora como esa parte artística y finalmente nos sentimos muy identificados con el nombre porque El Callejero en cierta forma recoger como todas las expresiones de la calle, todas las expresiones de la informalidad y también de lo popular. Entonces en esa misma medida como que esa alternatividad de la calle que no se ve reflejada en los grandes medios de comunicación, pues termina funcionando muy bien dentro de la propuesta de comunicación que queríamos hacer realmente. Entonces El Callejero se logra encontrar esa voz que finalmente no termina estando de lo que hablábamos ahorita, los recicladores, vendedoras informales, también comunidades indígenas, también las mujeres, porque pues también hemos hecho un ejercicio muy fuerte, que por ejemplo fue la carreta, que también fue algo que trabajamos con las vendedoras del cartuchito. Entonces creo que esa alternatividad ha estado más desde el tema de los contenidos, creo que en la alternatividad también está la forma, pero a mí me parece interesante jugarle a la forma en la que la gente ve un periódico, por ejemplo, como El Callejero, y creo que pasa algo medio parecido con Desde Abajo Periferia, que pareciera muy hegemónico, muy normal, como en su forma incluso muy similar a lo que podría ser un medio como El Tiempo, El Espectador y El Colombiano, que genera como cierta confianza o cierta, como que ya hay ahí se comprende como el formato, pero ya que logren tener otro tipo de contenidos, entonces como que también es como jugarle a la confianza que genera finalmente a veces el formato impreso, digamos dentro de esta forma de organizar la información y jugarle al tema de los contenidos, que finalmente también era lo que plantea ahorita Olimpo, buscar la forma incluso de no ser no solamente nosotros los que vamos y entrevistamos, sino que la gente sea la que escriba. Obviamente hay un proceso de edición, obviamente hay un acompañamiento, pero creo que en el ejercicio que hemos hecho nosotros, incluso recibimos muchísimos audios, porque uno también le termina diciendo a la gente le dice a uno, no, yo no sé escribir, no, es que yo no sé cómo expresar todo lo que quiero contar. Entonces, darle opciones, bueno, no escriba, pero mándeme un WhatsApp y haga de cuenta, o dígale a alguien que lo grabe a la escondida y que usted está contando las cosas como que se las estuviera contando al vecino o al hijo o a la mamá. Y eso se termina volviendo otra forma también, al menos para nosotros, de capturar información y sobre todo con ese sector poblacional y popular que generalmente sí lo entrevistan o a un momentico, pero pues que no tiene muchas veces la oportunidad de ser parte y también de construir una serie de contenidos. Entonces creo que desde esa comunicación de la calle y el callejero, que son todas las expresiones, podemos como lograr construir esa propuesta de alternatividad.
Bueno, pues en conclusión, de alguna manera vemos que los medios están comprometidos con la transformación social. En esta segunda parte, lo que vamos a hacer es hablar un poco del tema impreso. Como nosotros vimos en la pandemia, realmente se ve afectado. Hemos visto que los grandes medios masivos han pasado también a un formato digital, ¿sí? Pero nosotros seguimos persistiendo también en el impreso. Y después pasamos a hablar del papel de la prensa alternativa y su importancia en los contextos de conflicto y posconflicto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué continuar y persistir en el formato impreso? ¿Ustedes por qué creen? Yo parto de dos ideas. Una, un medio es un medio porque hay una constancia en la emisión. O sea, esto tiene sentido es en la medida en que se espera otra edición, otra emisión del medio de comunicación. Entonces, hay una constancia que nos mantiene vivos. Y ya después amarro con respecto a la pregunta. La otra idea, un medio es un medio porque hay una audiencia. Y esto me sirve para problematizar la práctica de que yo tengo mi blog en internet, yo publico cuando quiera, cuando estoy indignado, cuando no, y ya. Y eso es un medio de comunicación. Y entonces, sin desmilitar los méritos individuales, porque los hay, desde ahí esos pinitos ayudan a formarlos, pero, a ver, vamos, la cuestión del debate es, no nos dejemos engañar por la innovación tecnológica. ¿Y qué significa entonces comunicar, más allá de la innovación tecnológica, del elemento transmedia, por ejemplo? Entonces, evidentemente, sí estamos viendo unos cambios de la cultura lectora. Yo soy profesor 7 años en dando comunicación social, y yo veo en mis estudiantes unos cambios de la lectura, en la lectura y en la escritura. Y entonces cuando va a mirar cuáles son los problemas de la escritura, veo que están escribiendo como si estuvieran en redes. Es decir, la lectura del hipertexto está alterando las estructuras gramaticales con las que estamos comunicando. Y entonces digo, ahí, digamos, volver a enfrentarse a un texto, al papel, a la portabilidad del papel, bueno, al rayar, al subrayar. No estoy diciendo que el soporte tecnológico no vaya, estamos en el siglo XXI, en la era de la información, en la sociedad red. Y pues ese es el medio. Ahora, ¿cómo lo abordamos? Yo creo que desde abajo no solamente impreso, digamos que el impreso es otra esencia mediática, si se quiere, pero también la disputa está en el ciberespacio. Y pues ahí está la página web. ¿Cómo se complementa entonces los contenidos del impreso con lo digital? ¿Cómo leer, digamos, en la página web te llevaría a contenidos del impreso, a referencias en otros lados? Entonces, uno diría, el medio, y lo es que el medio de internet está condicionando ciertos contenidos que no informan. TikTok, el formato de TikTok no informa, entretiene, que es otra dinámica de los medios convencionales. Estamos viendo cómo el entretenimiento, que era una esfera de los medios de comunicación, se está expandiendo, y entonces ahora hasta las noticias mismas tienen elementos de entretenimiento y dramatización. Entonces el efecto de los blanco y negro y la musicalización. Entonces, yo veo que la limitación de lo que creíamos inicialmente que la plataforma era una potencialidad. Los usos y consumos de la plataforma son limitaciones. La manera como la gente accede a esos contenidos. Entonces, si quieres saber, enterarte, por ejemplo, en esta edición, Libardo Sarmiento, que es un colaborador no solamente del trabajo, sino de otros colectivos de comunicación, hace un análisis sobre el desempleo, la informalidad, por eso en un TikTok no te entra, en Instagram no te funciona. Si ustedes quieren enterarse, saber, tienen que hacer un esfuerzo, así como nosotros hacemos un esfuerzo para informar, para tratar de dar inversiones, pues el lector, y esto es una tesis de Walter Benjamin, el lector es activo, tiene que ser activo. Entonces, yo creo que estamos configurando una audiencia pasiva que le da todo al medio, porque es el hipertexto.
Y entonces necesito la musiquita, necesito la imagen y un textico chiquito y ya, me enteré de la realidad. Pues nos parece a nosotros desde nuestra propuesta comunicacional que si queremos comprender los problemas de nuestra sociedad contemporánea, hay que hacer un esfuerzo mayor. Así como nosotros hacemos un esfuerzo por sacar un ejemplar impreso, pues esperamos que exista una audiencia que por lo menos pues lo lea, lo rote, lo consulte. Esto es material de consulta. Para mí es material de consulta. Yo con esto cierro. La manera en la que escribo, en la que comunico, no la aprendí en la universidad, ni en el pregrado, ni en el posgrado, ni ahora en el doctorado. Para mí, la escuela de formación de qué es, por eso digo que es una praxis, ha sido desde abajo. Me ha puesto a escribir. ¿Usted quiere escribir? Hágalo. O sea, no existe otra manera de aprender a comunicar que intentar. Y hay errores que uno comete, pues de eso se trata. La comunicación popular no es un concepto alternativo a comunicar lo que quieran. No es un concepto abstracto, es una práctica, con todas las limitaciones que tiene, pero es ante todo una práctica. Yo siento como el paria de esta pregunta porque hace mucho tiempo realizamos en papel. No quiere decir que nosotros hicimos otra cosa en papel. En cantidad de proyectos en papel me metí, libros, revistas, pero nos decidimos por los bits. ¿Por qué no debe desaparecer el papel y por qué la apuesta por el papel es importante? Yo creo que hay una trampa en la pregunta. Cada sustrato le define a la gente un escenario de experiencia. O sea, yo me relaciono de una manera muy diferente con la información que consumo por el teléfono celular, a la que consumo en el cine, a la que consumo en la televisión, en la radio, en la comida, porque eso también informa. Cualquier cosa que estimula los sentidos y constituye información sobre dónde me encuentro y qué es lo que está pasando a mi alrededor. Cualquier cosa que contenga un discurso tiene unas maneras de relacionarse conmigo como público. Y en ese sentido el papel tiene un papel, ¿sí? El papel tiene un rol muy importante. Y eso no debe desaparecer no solo por nostalgia frente a lo que significó los grandes rotativos o el periódico hecho a punta de minora, por toda esa cosa que tocó a los que un poco más de edad, ¿cierto? No solamente tiene eso, sino porque hay una relación del público con eso, de credibilidad, de hábito lector, de capacidad visual. No hay ninguna pantalla que pone papel. Pero también porque hay que romper una cosa que varios estamos en la pelea ahora en la academia y estamos criticando, que es el dualismo digital, la dicotomía digital analógica. La gente no tiene experiencias aparte en lo digital y en lo analógico, pues claro, eso es una mentira del capitalismo. La gente tiene una sola experiencia que se mueve entre ambos escenarios. Entonces tienen que existir materiales para los diferentes escenarios en los que se mueve la gente. Y el papel tiene un papel muy importante en comunicar en la calle. Por algo la gente todavía hace carteles. Por algo los restaurantes le siguen entregando no volanticos. ¿Sí? Pero también por algo la gente se echa debajo del brazo los periódicos. Y eso no se debe abandonar. Pero sí hay que pensar cuáles son las estrategias de digitalización, porque mientras nosotros estamos mirando para atrás, la sociedad se está mirando para adelante y sigue digitalizando la vida social. No voy a hablar de la protesta del año pasado, mucho. Solamente una cosa. ¿Cuánta producción de texto hubo para las denuncias sobre brutalidad policial en el mundo? En nuestro episodio aquí con el paro de abril, pero con los George Floyd, ¿cuántos bits se escribieron? ¿Cuántas veces cabe el renacimiento de todas sus bibliotecas en lo que se produjo en un minuto en Twitter? ¿Qué relación con ese texto hay? ¿Por qué los sindicalistas de Cali salían a recoger las cápsulas de gas, a hacerse filmar poniéndole ahí una cornetica de búsqueda y diciendo, mira cómo suena bueno, y sonaba Cali Pachanguero en TikTok, para hablar sobre ese mismo problema? ¿Sí? Es decir, hay otras lógicas de comunicación derivadas del tipo de tecnología que se utilizan, que tampoco podemos obviarlas como buenas o malas, sino entender su relación complementaria. Y ahí pues
para ubicarlo. Esa me la sé porque la han preguntado varias veces y yo creo que hay un poco de cosas. Comparto, suscribo todo lo de Edwin y comparto lo que ha planteado Mario. Vea, una parte sí es la nostalgia. Yo soy lector, a mí me gusta mucho, pero yo no leo en pantalla, yo no leo, no he podido leer, o sea, me sacan de los escritos extensos en digital. Y hay un señor que llamaba Heriberto González, era un psiquiatra venezolano que hizo un estudio profundo, científico, sobre la diferencia de leer en papel, bueno, en extenso y de el audiovisual. Y él explicó algo de los tres cerebros que tenemos, tres cerebritos. Tenemos el reptiliano, el mamaliano y el neomamaliano. Y más o menos lo que hizo la cultura audiovisual fue despertar mucho el reptiliano, que va por el lado de la sensación del odio y la de miedo. Y el odio y el miedo es lo que más se impuso en el mundo de la comunicación. Y aquí sí que fue desarrollado perfectamente en la cultura paraca, traqueta y uribista, en posicionar eso. La lectura tiene una gran posibilidad, dicho por él. Invito a que se vean, se encuentran fácil en internet. En internet se encuentra Heriberto González. Son muy bacanas las explicaciones y entonces el hombre dice, tú lees, cuando tienes la posibilidad de leer papel, en escritos, de contexto, hay un ejercicio doble que obliga al cerebro al neomamaliano a hacer análisis, a mascar la información que estuvo aquí, que pasó luego por la vista y luego fue al cerebro. Pero eso me convenció, pero me convenció más cuando Abudinen se robó la plata de la conectividad y nos dimos cuenta por qué era que el periódico Periferia gustaba mucho y sus lectores lo esperaban, y era que muchos de esos llegaban a las veredas donde no hay conectividad. Y el periódico escrito tiene una capacidad, camina. Tú dejas, camina, él camina, y no sabes cómo, y lo dejas por ahí, dejan el periódico por ahí, y alguien lo recoge, y si encuentra algo chévere, allá se lo lleva, y va y lo deja en otro lugar. Y nosotros encontramos con que hubo ejemplares de Periferia que llegaron a a lugares donde por Tumaco abajo se llegaba en un día más o menos por el río, donde no había ninguna posibilidad, ¿sí? Y llegaba allá, o al Catatumbo, ¿sí? O tener, por ejemplo, eso a la nieta que le leía al abuelo o a la abuela la historia que habían escrito ahí. Entonces, hay unas cosas allí que sí son importantes y finalmente es una que busca seguir disputando y enfrentando algo que sí sospecho que el sistema está intentando, sobre todo el modelo neoliberal, que es la velocidad. La velocidad. Ya necesitamos la inmediatez, la velocidad ya. Y en el digital, entonces, ya incluso hay algunas reglas que por fortuna se rompen con la experiencia que nos cuenta Omar, pero en general la competencia y la inmediatez y la velocidad es increíblemente vertiginosa en el mundo digital, y entonces eso hace que la gente tenga solo pantallazos y se quede con títulos y con esas cosas. Bueno, creo que creo que cuando iniciamos no ni siquiera pensamos como
si prensa o una página web o un tema de redes sociales, como que ahí estaba como que iba a ser prensa y ya sabíamos como que íbamos a sacar un impreso, y creo que en el camino para muchos, porque pues igual había personas que venían como de la experiencia de la agencia Techotiva y como que estaban más familiarizadas con este proceso, y para muchos y para muchas fue como empezar a entender también el formato. Creo que algo de lo que mencionaba Limpo, que también lo hemos pensado, y es que la prensa, y sobre todo, bueno, digo en el caso de nosotros y otros medios pues, que conocemos como de la localidad, es que al no poder imprimir a diario, sino que sea un ejercicio mensual, pues hace que no se caiga en ese de la noticia de última hora, de los como o el titular más llamativo, sino que sabemos que en la prensa que hacemos es un ejercicio de reflexión. Incluso en el momento muchas veces pasan cosas y está como en el desespero de querer comunicar, pero uno sabe que hay que parar y que hay que empezar como a reflexionarlo y a analizarlo mucho mejor para poderlo publicar. Yo creo que esa es una gran ventaja de la prensa, es una prensa que se hace mensual, porque uno sabe que no está atravesada como por esa inmediatez y por los sentimientos exacerbados, sino que es un ejercicio de reflexión y de análisis. Entonces, por eso me parece, por un lado, muy interesante. Nos pasa también como lo que ustedes comentaban, y creo que ya en los últimos meses como que nos viene pasando más, y es que la gente diga, sí, pues como los menos se imaginan que ha leído el periódico, que le ha llegado el periódico, y es gratificante. Nosotros incluso hemos pensado en también lo que mencionaba, como lo importante de la periodicidad, es ser intentar al menos como ser muy exactos en esas fechas mensuales de entrega, porque ya uno sabe que hay una expectativa en esa recepción del medio de comunicación. Como somos un medio de comunicación de distribución gratuita, hemos pensado y hemos creado también como unos dispositivos durante la pandemia que servían para que la gente se desinfectara y también se llevara el periódico. Entonces los ubicamos en las bibliotecas, en las alcaldías, en otros espacios donde la gente no sabe que va a los espacios y pues que se puede llevar el medio de comunicación. Entonces han sido como formas que hemos pensado para que lo puedan llevar. Obviamente le pusimos ahí como una ranurita para que votaran una moneda o lo que la gente pensara pues que podía contribuir voluntariamente para el medio de comunicación. Y creo que por último también, bueno, a lo que iba con esto es como, por ejemplo, en los colegios, ayer que estaba ya mencionaba, no solamente él, sino otros profes en el colegio, hay como una cosa de pensar que tenemos mucho acceso, incluso desde la ciudad, al impreso, y finalmente no pasa. Entonces muchas veces, o lo que bueno, algunos mencionaban, o él mencionaba y otros profes, era como, pues es que el periódico es el material que trabajamos en la clase. O sea, con el periódico trabajamos en la clase, incluso con muchos colectivos cuando sacamos el especial que trabajábamos en los árboles nativos, las semillas y las aves. También nos dimos cuenta que se volvió el material de estudio para hacer ilustración, para mirar también cómo se podía describir una planta o cómo hablar de lo medioambiental dentro del territorio. Entonces yo creo que tiene una cantidad de funciones que tiene que atravesar como lo pedagógico, lo informativo, la reflexión, el análisis, y que llevando a esto como a lo que pasa con las redes sociales, creo que hay una gran mentira con las redes, y es pensar que accedemos a muchas personas, porque finalmente estamos atravesados por un algoritmo que no nos permite llegar a la gente que pensamos que llegamos. Entonces podemos tener, y yo creo que hay algo ahí que pasa con los que uno ve y uno dice, no, pero ¿cómo hacemos para llegar a 35.000, a 40.000 seguidores? Pero uno se da cuenta que las reacciones son iguales que las de uno, son 1, 2, 3, pero por lo mismo, pueden haber muchos, pero si la información no está, no sé, organizada, o al algoritmo no le dio la gana de dejarlo fluir por las redes, pues no hay acceso. Y yo creo que en esa medida, cuando se tiene un impreso, pues se tiene la garantía de que se está rotando, que hay una expectativa ya para algunas personas y que hay más posibilidad de encontrarse en una silla y llevárselo, que muchas veces la seguridad que le damos a esas redes sociales, o sí, más que todo las redes sociales, una página web es más fácil, pero casi nadie consulta una página web. Entonces yo creo que en ese escenario de la web
estamos perdidos en una gran mentira y es pensar que tenemos acceso al mundo cuando realmente ese acceso está limitado porque nosotros no somos los dueños de esas redes y esos mecanismos de comunicación, ¿no? Bueno, compañeros, vamos a seguir con las otras preguntas. Yo estoy de acuerdo en seguir con el papel, porque creo que también me da nostalgia. Y creo que no es lo mismo como leer el periódico, saber que está ahí en la mano. Es muy diferente. Y creo que también cuando pasa en la página web, uno puede distraerse muy fácil. Entonces termina yéndose a otras páginas. Pues sí, sigo con la nostalgia del papel, estoy de acuerdo. Bueno, acá vamos a conjugar unas preguntas, también por el tiempo. Entonces por un lado, ¿cuáles son los públicos a los que ustedes, más o menos, los que están esperando, digamos, el medio impreso? El modelo de distribución, de qué manera ustedes hacen la distribución del medio. Y pues lo más importante y a veces lo más difícil de los medios comunitarios alternativos, que es la sostenibilidad, cómo se llega a ese punto de equilibrio. Entonces, no sé quién empieza. Eso va a ser fácil. Bueno, entonces, ¿quién sigue? Edwin. Bueno, entonces por tiempo. El público, hay una discusión, no sé cómo lo vean los compañeros. Yo creo que no hay nada más complejo para un medio que su propia audiencia. Incluso si la comunicación es de persona a persona, estoy emitiendo, pero no sé qué pasa ese mensaje en cada una de sus cabezas. Entonces, eso es un tema de los medios en la medida que los medios son autorreferentes. ¿Cómo romper esa autorreferencia para llegar a una audiencia que uno desconoce? Que desconoce, nosotros llevamos 31 años y podría decirte entonces de los públicos quiénes son: activistas sociales, profesores de colegios, de universidades, académicos, sindicatos, asociaciones campesinas, eso como rasgos. Pero decir, bueno, ¿qué pasa con esas audiencias? Muy interesantes las experiencias de qué es lo que hace la gente con un periódico, qué hace y esa es una pregunta que debe ser constante porque nos debe llamar siempre a estar con la amplitud, ¿no? Estar pensando siempre en las audiencias y no en el medio. Creo que esta tesis es incluso Jesús Martín Barbiana o Barberiana. Es siempre pensar en el proceso y no en el medio. La distribución. Pues bueno, nosotros somos pocos, o sea, al interior desde abajo puede contar hasta con los dedos. Y entonces hay personas, Cristina, que es la persona que se echa al hombro la distribución, con todo lo que, las dificultades que son. Pensar entonces, por ejemplo, donde no hemos podido llegar a la costa de Colombia, ha sido una talanquera constante. Sí, sí, ahí, y ahí. Entonces, y el costo de los envíos, en un momento con quien hacía la distribución, el envío, era más costoso el envío que el ejemplar que se enviaba. El costo lo asumía uno. Y bueno, con esto entonces me llevo a la idea sobre cómo nos sostenemos. Es que yo creo que el indicador no es rentabilidad económica, porque si fuera rentabilidad económica, desde abajo hubiera cerrado el tiempo. Yo no recibo ni un peso desde abajo. Yo trabajo aparte, sobrevivo de otra manera, y lo que yo sí estoy convencido es que soy un comunicador popular, comprometido. Entonces, desde abajo encontré un lugar donde puedo hacer cosas y aportar. Entonces, bajo la otra sostenibilidad, pues está los trabajos que hacen, por ejemplo, académicos comprometidos, Eduardo Sarmiento, Raúl Civechi, Héctor León Moncayo, que aportan es lo que tienen y es un conocimiento. Es valiosísimo en estos tiempos, conocimiento es realmente valioso en un momento donde hay muchos discursos vacíos, rimbombantes que nos ilustran, que nos llegan a descrestar, pero que la fundamentación es vaga, gaseosa. Entonces, tener conocimiento sustentado y que proporcione información es una fuente de sostenibilidad. Las relaciones sociales con movimientos sociales es otra
otra fuente de sostenibilidad, porque es la que nos comunica, ya está pasando esto en la región, yo me comprometo a hacer un artículo, o concedo una entrevista, o sé quién es el que sabe, o ayudo a la distribución. Entonces, bajo estos otros indicadores, la sostenibilidad, digamos, se fortalece por el capital humano, por las relaciones que nos sostienen, por los años de estos vínculos. Entonces, el trabajo para establecer un vínculo con un proceso, con una comunidad, que le logren pues, generar confianza, que de verdad sientan que hay una hermandad. Y con esto cierro, nosotros, ¿cuándo fue que estuvimos con lo del Foro del Cauca? ¿Hace cuánto? 2005 comenzamos una campaña contra los medios masivos desde la comunicación alternativa, ni censura ni autocensura. Y entonces en ese esfuerzo, digamos que fue un esfuerzo que hasta apoyó, nos desgastó en algunos momentos, pero la sostenibilidad está en esos vínculos que se van tejiendo, que se van armando con el tiempo. Las confianzas tan importantes que son las confianzas en la sostenibilidad, que para otros, desde otro modelo, pues eso no cuenta. Entonces, ¿cuánto vendió? Pero entonces, bajo esta lógica, y digamos que en este sentido, digamos, ampliar el concepto de sostenibilidad a otras fuentes nos ayuda de verdad a mantenernos en el tiempo, porque económicamente esto es muy duro, y mantenerse y asumir los costos, los huecos pasados, por ejemplo, en el caso editorial, y con esto de verdad ahora sí cierro. Uno saca un libro, sacan ustedes 500 ejemplares de un libro de un compañero que son los 500 no se venden al año, ni a los 2 años. Entonces, mientras tanto, uno hace. Y así ustedes pueden sumar y hacer cuentas, ¿no? Pero bueno, eso se trata del ejercicio de comunicar. El sentido no es comercial, sino el sentido es liberador. Liberador. Bueno, el público, y saben eso. Porque yo tengo una idealización del público que tenía, y la repetí en todos los foros hace poco de años. Decían, jóvenes universitarios, que no sé, resulta que se identifican. No tengo ni idea de buscar. Y yo mismo crecí. No es que yo esté bien, yo solamente repito esa palabra para ilustrar la situación. Pasaron unos años, un poco más de ganas, pero resulta que uno imagina a su público como se imagina uno mismo. Y resulta que el público crece, cambia, y nosotros de esos 68,000 y pico de suscriptores que tenemos de correo electrónico, no tenemos ni quién sabe. Tenemos una idea aproximada de los 15,000 y tantos usuarios que tenemos en redes sociales. Una distribución. Entonces tenemos una distribución de correos electrónicos arcaica todavía, mandando un correo masivo, sí, bueno, un poco más simplificado que se quiere. Pero eso nos sigue funcionando bastante bien, o sea, nos da 40% del tráfico a la página. Cada vez que mandamos un correo de esos que la gente dice, eso es un spam. Segunda cosa que hacemos, redes sociales. Y en redes sociales, perdón, mis compañeros se pusieron con la locura de abrir Instagram, que no se maneja esa vaina, y ahí van. Y ahí vamos creciendo, 15,000 y pico de usuarios, de los cuales más o menos sabemos unos rasgos muy generales demográficos, pero no sabemos qué diablos está pasando ahí socialmente. O sea, yo puedo tener un registro de que hay un 53% de mujeres y un 45%. Eso no me da idea de nada, ¿cierto? Que eso por dentro puede ser lo que sea. Tercero, mantenemos unos mecanismos de distribución de otro tipo de materiales que se entregan a las comunidades con las que trabajamos. Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a terminar esto, vamos a entregar un dataset de la investigación de carbono a la gente con la que trabajamos, para que lo usen como le dé la gana, para sus objetivos jurídicos, para procesos de educación. Yo no tengo por qué definir porque pues eso es cosa ahí. ¿Sí? Pero tengo que agregar una cosa aquí, ya no de la experiencia del Turbión, sino de lo que está mencionando hoy. Hay un problema grande que nuestro movimiento de medios comunitarios alternativos populares, no ha podido definir en su cabeza, y es una distribución efectiva. Y eso en Colombia es un problema grande. Se nos quedan libros, revistas, cuadernos, periódicos debajo de las camas de los compañeros.
cogiendo color amarillo. Conocimos nosotros en un evento que hicieron los amigos de producción a la gente de Berencet. La gente de Berencet tiraba en esa época, distribuía el doble de lo que distribuía el tiempo Qatar, porque era mucho más grande. Y esos turcos tenían tres maneras de financiarse. Una, solidaridades sindicales. Y entonces tenían sus anuncios de los sindicatos todos los santos días, porque además circulaban a diario. Y además tenían canales de televisión 24 horas satelital en árabe, turco, kurdo e inglés. Esto está prohibido en Turquía desde las drogas. Bueno, segundo, donaciones, y tercero, venta del papel. ¿Sí? Y uno decía, ¿cómo diablos? Y una planilla de 25 periodistas y como 100 técnicos en impresión y distribución. Y uno decía, ese es el sueño de todos nosotros. Pero nosotros tenemos un problema con la distribución de nuestros materiales. Y en eso tenemos que trabajar de una manera muy autocrítica y pensar cómo tecnológicamente nos actualizamos. No solamente la digitalización, sino también la distribución. O sea, ese carro en moto, en bicicleta o como es. Porque nos estamos quedando con los materiales y el producir comunicación nos va a dar entre nosotros. Finalmente la pregunta de ¿cómo diablos se sostiene el turismo? Para decir, yo no sé cómo se sostiene. Vivimos de otras cosas. Actualmente conseguimos financiación por reportajes, es decir, agarramos un modelo de producción de reportajes multimedia, convertir en transmedias, pero no tan fácil. Similar al que utilizan los productores de cine. Buscamos un fondo de periodismo que esté trabajando sobre esto. En este caso tenemos un fondo de periodismo europeo que está financiando una parte grande del reportaje, en el caso de lo que estamos haciendo del carbón. No siempre triunfamos, es decir, no siempre la pasadera de proyectos es tan sencilla. En eso duramos 10 años para que lo financiaran eso del carbón, buscando quién. 10 años. ¿Sí? Y lo logramos, ya estamos. A veces nos dicen que no. Y también nos enfrentamos a un panorama en Colombia donde esa gestión de recursos está bastante, voy a decirlo de una manera condescendiente, está mediada por una lógica mezquina de un puñado de organizaciones que nos ven a todos como rivales de 5 centavos de nuestra cooperación. Y hacer cosas nuevas, interesantes, a mí resulta muy difícil si no tienes o los apellidos correctos o los patrocinios correctos. O si no te aguantas las lógicas de contratación de esas organizaciones. Entonces, fuimos víctimas de eso. Justamente en un reportaje sobre la paz que hicimos en abril de 2019. A la organización que servía de intermediaria los recursos de resultó ponernos a pelear entre nosotros y maltratarnos laboralmente, ¿sí? Ese tipo de cosas hacen que ese tipo de cosas sean difíciles. Tenemos esa financiación, digamos, por esa cosa, no ponemos todos los huevos ahí. En la otra canastica buscamos financiación con las donaciones de nuestros lectores. Hay algo llega, llega algo. Y lo tercero, la solidaridad. Nos ha servido mucho más decirle a la organización en territorio, hagamos un trueque, ustedes nos pagan el viaje y nosotros hacemos el reportaje. Pero ustedes no meten manos sobre nosotros y nosotros no metemos manos sobre ustedes. Y esa relación ha sido súper sana. Trueques de ese tipo han movido el Turbión 19 años, nos han mantenido con vida 19 años. Aparte de la voluntad nuestra y lo que ponemos en nuestro bolsillo para que eso funcione, pero ese tipo de solidaridades en donde nos vemos como iguales y no nos tiramos a caer entre nosotros para tratar de utilizar al otro como aparato, esa cosa sí que nos ha funcionado y ha sido muy bonita y muy agradable en cuanto a la persona. Esto es muy duro. La vida de los medios alternativos. Todas las combinadas que han dicho los compañeros, combinación de las formas de lucha para sostenerse. Pero sí, más o menos uno logra ya un estándar. Nosotros estábamos por una lucha de tema autogestionario porque no queríamos de nadie y sobre todo de nadie que le falta a uno y le diga, pero no hable mal de mí.
Entonces, eso nos llevó a pensar en que, al principio, que el periódico, lo que pagábamos a veces a un periódico de la burguesía, que las primeras veces lo hicimos en la República o en La Patria, en Manizales, era donde el concepto más económico. Y decíamos, pero lo mejor sería que esa plata nos la diéramos a nosotros mismos en un proyecto. Y por ahí arrancó la idea del tema del taller de artes gráficas y funcionó. Entonces lo fuimos puliendo y funcionó. Y luego le dijimos a todo nuestro proceso social y popular, que yo creo que ese sí es el corazón, digamos, del sustento de periferia, pues porque nosotros hacemos parte del Congreso de los Pueblos. Y el Congreso de los Pueblos tiene presencia en casi todo el país. Y entonces nuestro público de los campesinos, porque el CNA hace parte del Congreso de los Pueblos, entonces tiene un público agrario, por tanto hay mucho material frente al tema, no solo agrario, sino sobre el problema de los territorios. Nuestro público entonces también es estudiantes y es profesores. Por cierto, esa es una de las anécdotas, es que de donde más recibimos, digamos, buenos comentarios y buenos saludos de los profes. Los profes y las profes que ahí siempre nos dicen, uy, bacano, que gracias a esa última edición di clase como todo este mes a varios cursos. Y entonces uno dice, Nos puso a hacer exposición. sí, y como se llaman los chinos a Exponer. hacer un trabajo de sociales con el tema. Entonces, por ahí va, pero sobre todo porque los sindicatos y las organizaciones sociales y algunas ONGs, Dominga, bueno, somos defensores todo de derechos humanos porque también tienen fuerza en contenido de derechos humanos, entonces financian. Ellos no lo leen, pero lo leen los procesos y las regiones donde van ellos. Entonces ellos compran 200, 300 periódicos y nosotros entonces se los enviamos al territorio y entonces allá se mueve ese periódico. Y lo otro es que ahora con la crisis y con la quebrada que nos pegamos lo que hemos hecho es sacar lo que sí. Entonces hacemos la lista y decimos, listo, esta vez no vamos a sacar 5.000, vamos a sacar 3.000 periódicos y ya están colocados en tales territorios y en tales organizaciones y nos las pagan. Entonces con eso volvemos a sacar el periódico. Y la distribución también es otra combinación de la forma de lucha. Es que a veces van los compañeras en un espacio como este y entonces se llevan de una vez su paquetico para el territorio. Y en donde no, pues se utiliza la flota, el bus, que es un poco más económico, y bueno, y otras maneras. Utilizamos lo de la bicicleta y lo de la moto, sobre todo en Medellín, y también funcionaba, se hacía la distribución en un día de todo lo que se consumía del periódico en Medellín, en los barrios y todo, y pues le pagábamos algo que era entre colaboración solidaria y también pues, para darle la gasolina a la moto y tal. O sea, son digamos que métodos bastante artesanales, pero ahí detrás siempre va el tema de la solidaridad. Y es muy bacano porque ahí está entonces el asunto de que las propuestas de comunicación popular siempre van encaminadas a proceso organizativo, entonces hay un elemento ahí también leninista fuerte que eso tiene que servir para organizar la gente. Es donde la gente también lee colectivo y todo, y el periódico también me decía ahora a Omar y a la compañera, el periódico también sirve para envolver panela y aguacate. Pero por esa vía teníamos una anécdota bacana, también por allá en esta región. La gente como no tiene nada que leer, la gente agarraba, cuando llegaba la encomienda, el mercado, y agarraban
donde venía envuelto y esa vaina era lo que leía la gente. Me ocurrió que muchas veces gente por ahí llegó un periferia y lo leyeron porque iba envolviendo para acá. También es chévere. Bueno, yo creo que estábamos como hace unas 2 semanas con Iván, con Jimmy, pensando como eso, cómo hacer, porque pues finalmente creo que sí hay muchas intenciones de sacar impreso, hay mucha gente que lo está haciendo, pero pues la pregunta siempre va a ser la sostenibilidad y cómo mantenerlo. Y yo creo que la respuesta en nuestro caso sigue siendo la misma, o sea, es casi no tan sostenible o no sostenible, pero permite hacer muchas cosas. Y yo creo que en esa misma medida se mantiene como esa intención, esa magia, esa lucha por mantener preso. Nosotros el primer número lo sacamos porque pues, digamos, estábamos como en el marco de una convocatoria y ya en el segundo estábamos como todos tan entusiasmados que dijimos basta para poder imprimir el otro. De ahí llegó la pandemia y en el estallido social hicimos rifas, vendimos cerveza en el portal de la Resistencia y hemos buscado como de muchas maneras poderlo sostener realmente los proyectos, pero los proyectos son como una inversión a futuro, porque si uno quiere mantener la periodicidad, sabe que finalmente tienen que terminar perdiendo plata porque los proyectos no llegan todos los meses. Y las pautas, nosotros digamos también pautas, pero pues la pauta es mínima porque es desde lo local. Entonces, bueno, es como otra responsabilidad económica, pero pues digamos que ahí vamos buscando como llegar a ese punto en el que todavía no se ha logrado llegar. No nos representa un sueldo, creo que todos nos toca seguir como trabajando en lo que hacemos, pero pues digamos que también esa posibilidad de poner a muchas personas a hacer otras cosas y a tener como una voz es lo que hace que se mantenga ese ejercicio de la prensa. La distribución, bueno, nosotros doblamos en la casa entre todos, por ejemplo, para este número estábamos el domingo ya las carreras todos doblando, nos demoramos como unas 4 o 5 horas y al otro día casi siempre dedicamos un día de distribución donde nos vamos en la camioneta de uno de los compañeros, que fue de los cambios que hizo Petro de la tracción animal a los camioncitos que les llevan los recicladores y nos vamos ahí pues todos también a entregar los periódicos y finalmente creo que ese ejercicio es también parte de la magia de crear medios porque hace que sea como, no sé, como describirlo, como más humano, más próximo, o no sé, nosotros nos divertimos mucho, nos divertimos demasiado cuando nos estamos a hablar, cuando vamos a entregarlos, cuando la gente dice como sí, le estamos esperando, vamos llegando ya a la biblioteca donde lo repartimos, y la gente ya sabe que está llegando el periodo, y pues que es un momento también como emocionante para todos. Entonces, esa es la forma de la distribución, digamos que el sostenimiento es lo que decimos, en una parte proyectos, en otra parte muy mínima el tema del pautaje y la cuestión de los públicos. Creo que la persistencia y el tema de la periodicidad es lo que va creando un público, porque en la medida que la gente sabe que hay un punto que llega cada mes, que finalmente lo ve de forma continua, de alguna forma es como un ejercicio de seducción, entonces como que tanto verlo, verlo ahí todo el tiempo, hasta que finalmente lo toman y le pierden el miedo a ese impreso y ya se vuelven lectores continuos. Entonces creo que esos públicos se van formando, se van ganando y pues en nuestro caso creo que tampoco están muy determinados y creo que hay gente de todas las edades, de todos los sectores, porque pues también llegamos como a unos puntos muy específicos y también depende mucho como de las articulaciones que se van haciendo en el camino, lo que hace que vaya llegando como cada vez más a otros espacios. Bueno, compañeros, creo que sí. La prensa alternativa no es realmente para lograrse, sino es más de convicción política. Ese es el lugar. Y creo que nosotros también lo sentimos en la agencia constitutiva. Hicimos para sostenerlo, dijimos, vamos a comprar una imprenta. La utilizamos una vez porque era supremamente complejo, era un comodato. Y creo que ahorita está el monumento en un colegio de la localidad, porque realmente el ejercicio de la sostenibilidad es muy difícil. Y la oferta realmente fue, nos hicimos un autogol, porque durábamos para imprimir una hoja
Creo que un día, 2 días, y más la producción y todo el ejercicio, no, complicadísimo. Bueno, compañeros, ahí por el tiempo, está muy chévere la conversa, tenemos muchas preguntas, pero vamos a hacer como las más importantes, que es, ¿ustedes cuáles creen que son los desafíos de la prensa alternativa en estos momentos, y más con este gobierno del cambio? ¿Cómo la ven? Bueno, los desafíos. Digamos, entendiendo que no tenemos por qué ser masivos, esa no es nuestra intencionalidad, no es nuestra razón de ser, pero sí se pretende ampliar, llegar a nuevos públicos, ampliar la circulación de estos contenidos, y no por el mismo medio, sino por lo que aporta, y que es, o sea, es decir, sin información no puede haber democracia, y así nosotros cuestionemos la democracia liberal. Y para que exista información debe haber diferentes voces, o sea, no se trata de una y de una sola fuente. Es más, un lector crítico, no, por más, no puede leer solamente desde abajo. Eso no es un ejercicio crítico, hay que contrastar versiones, somos distintos y hay una polifonía de versiones. Bueno, y ahí se trata como, entre más plural puedas informarte, tu capacidad o tu juicio es más robusto, ¿no? Frente a tener una agenda propia que no sea cortada por la institucionalidad, ya hay una tensión que pasa por el nombre del evento, porque el conflicto y el posconflicto, bueno, la paz, la idea de la paz no es un estado quieto, un estado, no estado de, no es la visión kantiana de la paz. Las sociedades se desarrollan porque tienen conflicto. El conflicto es movimiento de las sociedades. Ahora es cómo tramitamos los conflictos. Entonces, en la medida, poder mantenerlos independientes, con una agenda propia, la de los sectores, la de la sociedad civil, que no es el Estado. ¿Sí? Entonces, me parece, y un reto que tendría que ver con la relación del Estado es sobre las políticas públicas en materia de comunicación. ¿Cuál es el horizonte filosófico de esta reflexión? La experiencia argentina de ley de medios. Guillermo Mastrini, que es un académico que estuvo en ese proceso, decía lo siguiente: la presencia del Estado es para garantizar el derecho, a diferencia de lo que pasaba en las décadas anteriores, donde la presencia del Estado era un peligro para la garantía del derecho. ¿Y el derecho a qué? A informar. Entonces los medios masivos dicen, no, ley mordaza, nos van a quitar los derechos. Pero si ustedes tienen el monopolio que hizo el ejercicio, que nos presentaron del ejercicio de Poderopedia y de MON, medios. Entonces, si tienen esa concentración y dicen que les vamos a quitar los derechos, ¿qué será de nosotros que no tenemos representación mediática grande, ¿no? Entonces, esa discusión sobre una ley de medios, creo que es otro reto, pero a saberla dar. Nosotros no estamos pidiendo aquí que la pauta, no, de eso no se trata. Se trata de cómo construimos una política pública para una diversidad de medios. Porque en estos tiempos, para que en este modelo liberal de democracia, necesita información. Información no tenemos. Se nos está quitando, o sea, los medios de comunicación masivos, pues ya esto lo hemos dicho varias veces, no informan, no tienen la intención de informar, de entretener, de dar informaciones básicas, no profundas. Entonces, bajo es otro reto. Y otro reto que me parece a mí es cómo afrontar este mundo digital. Este mundo, este tsunami tecnológico que incluso no sabemos qué estructuración del sujeto. Hasta ahora estamos descubriendo, y hay una tesis doctoral de la Universidad del Valle, de cómo este
forma de chatear, este género entre lo oral y lo escrito, está alterando nuestras prácticas frente a los juegos del lenguaje, pues ¿qué pasa entonces con los procesos de dispersión cognitiva? O sea, no hay nada más que genere mayor dispersión que la sociedad en las pantallas que tenemos. Y nosotros, pues como docente, tengo que luchar diariamente para lograr la concentración de mis estudiantes y que no se me dispersen en el ciberespacio. Entonces, ¿cómo generamos contenidos? Que un poco lo que tú planteas, Omar, me ha traído vueltas. No negarse al formato, sino aprovecharlo. Es un reto que me parece adicional de la comunicación. Y poder trabajar como conjuntos. Tenemos que hacer un esfuerzo para comenzar a trabajar conjuntos. Nosotros tenemos una idea y es cómo creamos una agencia de medios alternativos. Necesitamos una agencia de la cual todos los medios de comunicación podamos tomar información, alimentar con información, y ese nivel de articulación es otro reto adicional. ¿Te falta una? Y además estoy en hambre. Y bueno, yo voy a agregar un par de cosas a lo que es hay un problema en la calidad. Nuestra comunicación comunitaria ha sido muy poco autocrítica con lo que produce. Necesitamos mejorar qué es lo que le estamos entregando. Y en ello, discusiones como las técnicas investigativas, que pues sí, el periodismo se lo ha inventado la burguesía, pero algo hay del método científico hay que tenemos que aprender y aprovechar, ¿cierto? Para potenciar nuestra pelea. No podemos seguir pensando que a punta de audiovisuales mal hechos vamos a competirle al monopolio. No pensemos, o sea, necesitamos trabajar mucho y de manera muy autocrítica y rigurosa en lo que estamos produciendo. Y eso es un asunto importante, porque quienes tenemos un proceso colectivo más articulado, tenemos una responsabilidad especial frente a quienes no lo tienen, hacia esas personas que hacen su producción de su blog, su videocolumna, su cosita en TikTok o en Instagram, en Facebook o en lo que se quiera. Esos microbloggers que trabajan muy individualmente también tienen un referente en nosotros, y elevando la calidad nuestra, tal vez podemos impulsar mejores apuestas por ese lado, en diseño, en profundidad de la experiencia que se comunica. Esa es una primera cosa que es un reto grande desde hace mucho tiempo, porque nos hemos conformado con las certezas que ya traíamos desde hace mucho tiempo. Como nosotros somos malos y nosotros somos los buenos, pues ya tenemos una respuesta para todo. Pero no, tenemos nuevas preguntas que implican esa pregunta. Lo segundo, frente al nuevo gobierno. Petro, ahora 1000 calificaciones, a vernos que echen la madre, para nosotros es un gobierno democrático de corte popular, ¿cierto? Tenía unos elementos de democratización de la sociedad y toda la cosa, pero nos llama un evento hace un mes, o hace 20 días allí en el Teatro Colón, en la presidencia, ya llegaron un poco de colegas, un poco de gente interesados en qué es lo que van a dar estos manes, ¿sí? Y llegaron y pusieron pues la oferta institucional de cada uno. El Ministerio de MINTIC dijo unas cosas, mi cultura dijo ya dentro de 2 meses sale la nueva convocatoria para que 10 de ustedes tengan un proyecto de 2 meses. Y con eso nos resuelven el problema de la libertad de expresión. Pues no, hay que debatir las condiciones en que se da esta vaina. ¿Por qué el gobierno no resuelve cosas que son de gobierno y no del Congreso? Por ejemplo, el problema de las restricciones del espectro radioeléctrico para las radios comunitarias. Eso no lo definió el Congreso en ninguna parte, eso es reglamentación de MINTIC. Y MINTIC puede, con una resolución, tumbar otra. Y darnos condiciones para que las personas que hacen radiodifusión comunitaria, legal o ilegalmente en estos momentos, tengan unas condiciones más justas respecto al monopolio. Eso es un debate muy fuerte y es una cuestión donde obviamente nos dirán, no es que la correlación de fuerzas, y mire lo que pasó con la reforma. Sí, pero es un debate que hay que dar con este gobierno. Las reglamentaciones de neutralidad de Internet. ¿Por qué tenemos unos privilegios para los usuarios de Movistar y de Claro en este país? Y un filtrado de contenidos de parte de esas empresas que no se vigila por parte del Estado. Entre otras cosas, de lo que ha mencionado la compañía, que muchos de nuestros contenidos por Internet no llegan.
¿sí? Por las IPs donde están circulando. Porque de entrada, quien dueño del cable define que circula por ahí. Eso es un problema importante. Entonces necesitamos discutir sobre esto, discutir sobre otras medidas que aseguran el disfrute del derecho, fondos de fomento, subsidios a material, al impreso. Necesitamos que el papel vuelva a ser subsidiado para este tipo de productos. Eso se acabó con Gaviria y naturalizamos que eso no puede ser así, pero resulta que en el resto de América Latina hay kioscos de periódicos porque el papel es subsidiado. Había kioscos de periódicos en Venezuela durante la contracrisis de 2017, funcionando porque todavía funcionaban los subsidios del papel, a pesar que los grandes medios no tenían sus bobinas de papel a la mano. ¿Sí? Esos son dos de los grandes retos. Y el tercero, yo sí creo que tenemos que entender que la sociedad cambió, insisto, y que la digitalización de la vida social es una realidad, no es una cosa de ganas, una cosa del deseo, pues, sino que es una cosa que ya está pasando y que no está pasando ni siquiera generacionalmente, sino que es una cuestión que abarca toda la población y así mismo deben ser nuestras apuestas. Nuestras apuestas deben ser diversas en los sustratos, diversas en las maneras de hablar y diversas en la manera de esa relación de la gente. Bueno, yo ya le paro de la exposición ahora al gobierno. Nosotros, porque no somos un proceso social y popular y tenemos serias críticas. Entonces, porque uno pues, debe mantener la independencia crítica. Y eso también, digamos, la coherencia política y ideológica nos dice para dónde quedamos. El gobierno lo hace bien, si lo van a joder, hay que ayudarlo a defender, salir a tropel. Si lo hace mal, salir a protestar. O sea, eso no debería ser una discusión para nosotros y nosotras. ¿Por qué? Entonces estaríamos perdiendo la independencia y no estaríamos haciendo un papel ni desde lo político ni desde lo comunicativo. Y como la pregunta va por ahí, entonces, ¿y en lo comunicativo qué? Pues por lo menos nosotros estamos sorprendidos de manera negativa o mal de lo que está sucediendo. O sea, Petro dijo en Francia que él tenía una pelea casada con los medios masivos y que lo han maltratado y todo, lo que es cierto. Entonces, ¿qué hace Petro? Llevándose a la prensa masiva a que le hagan cubrimiento de los grandes eventos, ¿sí? Para saber que lo cogen de esos grandes eventos y le dan duro. Entonces, bueno, ¿a qué está jugando? Ese periódico está por ahí. Son dos editoriales escritos poniendo un debate. Porque este gobierno, si es de corte popular y progresista, tiene la obligación de tener una propuesta de comunicación alternativa. Al menos alternativa. ¿Sí? Y se ha demorado muchísimo con RTBC, qué pasó con una cantidad de posibilidades. Eso que dijo Omar, claro, es inaudito. Y ojo que la cantidad de dinero, porque sí también es de recursos, la cantidad de dinero que se mueve de los fondos públicos para pauta supera el 1.2 billones. ¿Cuándo nos ha llegado a nosotros 30 millones de pesos, 50, 10 millones de pesos del Estado? ¿Cuándo? Nosotros por ahí nos ganamos una vez de los secretarías de cultura, ¿cómo es que les llaman? Estímulos. ¿Sí? De resto nada más. Y el man ese, Juan Camilo Restrepo, el más malo, el que fue el alto comisionado para la paz de Duque, se gastó 43 mil millones de pesos en publicidad y en comunicación en una oficina chiquitica. Eso lo supimos en los empalmes, entre otras cosas, empalmes que se quedaron sin contárselo a la sociedad. ¿Por qué no contó eso a la sociedad? En los empalmes se desnudó una porqueriza.
esa oficina también del alto comisionado tuvo 2, 3, 5 meses contratos de 100 millones de pesos de gente más la contrataban. O sea, cosas de esas, entonces uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero propuesta hay, o sea, hay que jalarle duro a la ley de medios, ¿sí? Pues, en estos 4 años tiene que salir una ley de medios que nos dé algún juego para uno no estar tan vaciado en estos procesos. Y la otra es que deberíamos pelearnos que este gobierno saque una propuesta estratégica, poderosa, que por lo menos nosotros creemos que es que en 4 años, 3 que quedan, quede iba a decir ejército batallón de comunicadores y comunicadoras populares, pero no le pongamos el término militaroso, pero que se ponga la tarea de decir, va a haber, en mi gobierno voy a sacar 1 millón de comunicadores y comunicadoras populares con todo lo que es decir, le vamos a poner todo lo que nosotros, nosotras, somos ya, seríamos parte de esos profes que estarían ahí caminando con la gente como lo hemos hecho gratis, pero que podamos ir por todo el país diciendo, proceso social popular que hay, proceso que debe tener su iniciativa, ¿sí? Su iniciativa quede con su infraestructura de comunicación y pueda sacar a nosotros. Me parece que cosas como esas tienen que salir aquí en este gobierno. Bueno, estamos acá medio gestionando los tiempos porque estamos tarde y pues la idea es que volvamos todos a las 12. Entonces, nada, creo que respondo rápidamente. Yo coincido, creo que la expectativa con el tema de los medios sí tiene mucho que ver con el cambio de gobierno, porque de todas formas se supone que hay una coherencia y lo que hablaban ahorita, hay una cuestión popular, democrática, donde uno espera que pues finalmente se propicien como esos espacios para favorecer las condiciones en las que se hace comunicación comunitaria alternativa y popular hoy. Entonces, sí, hasta el momento no ha sido como la respuesta que finalmente se quería tener, lo que comentabas ahorita en el encuentro que hizo presidencia, que igual tenía incluso el tema del nombre, pero pues nosotros lo habíamos pasado desde octubre del año pasado, pero todo coincidió. Y sí creo que la gente llegó con mucha expectativa y llegaron muchos medios de comunicación y finalmente la oferta que se presentó ese día fue muy lamentable, porque pues también cuando una persona dice como no, tranquilos, ahí está la inteligencia artificial, creo que era uno de los que iba como por parte del gobierno para que hagan el trabajo más fácil, porque ya ustedes no tienen que matar escribiendo, la inteligencia artificial lo puede hacer más fácil, ustedes tranquilos y además les vamos a dar una app para que se pasen al mundo digital. Entonces creo que todo eso de cierta forma sí desinfla mucho el tema de los medios de comunicación porque bueno, vuelvo a lo mismo, y ponerle comunitarios, alternativos y digitales, yo creo que ya nos está dando una idea de la idea al menos que tiene hasta este momento el gobierno del apoyo que va a hacer a los medios de comunicación, alternativos, comunitarios y populares. Yo creo que hasta este momento ha sido como bajarse de la nube, incluso lo que sale como el catálogo de medios que están enviando como para diligenciar, donde ni siquiera nos piden el nombre de nuestro medio de comunicación. Entonces uno dice qué tipo de base de datos, una base de datos absurda que están haciendo y cuánto tiempo se van a demorar si no han salido de la base de datos y después van a empezar a hacer como la caracterización y después van a ver a quién le van a dar algún tipo de recurso. Yo creo que hasta ese momento la expectativa de lo que se tenía que de pronto podía mejorar las condiciones para los medios de comunicación está en un panorama negro. Creo que la única es generar de pronto un espacio más abierto de participación y de modificación del tema de ley de medios para en algo cambiar. Creo que al menos esa mirada que se tiene, no creo que ni siquiera sea una cuestión de Petro, de presidencia, sí, pero sí de la persona que está a cargo, que probablemente desconoce esos ejercicios que se hacen, que se tejen y que tienen por detrás procesos sociales, que creo que de cierta forma termina siendo este un encuentro como otro, pues como una propuesta alternativa de lo que se vio, por ejemplo, ese día en lo que hizo presidencia.
y es lograr traer realmente medios de comunicación que tienen esos procesos sociales, que tienen una trayectoria muy larga en todo ese tema de la comunicación y múltiples formatos, ¿cierto? Que finalmente todos llegamos a lo digital, pero que tenemos otras formas también de llegar a una cantidad de personas que hacen parte, que es lo más importante de esos medios de comunicación, que es lo que no termina pasando muchas veces con el youtuber o con el blog o con una cosa así como más inmediata. ¿No? Ya estamos terminando, pero no podemos quedarnos sin contestar esta pregunta, es muy importante, pero lo vamos a hacer de una forma sintética, resumida, y va a ser como un mensaje porque mañana también tenemos unas mesas con estos mismos temas. Entonces dice así: ¿qué mensaje le dejarían los medios de comunicación comunitarios y alternativos y populares para que hagan un periodismo con enfoque de paz? Bueno, sí, cambiamos el orden, podría ser. Bueno, yo creo que el mensaje para hacer una comunicación con enfoque de paz es una comunicación, justo lo que ustedes también comentaban ahorita, polifónica, que permita reconocer múltiples voces, múltiples realidades, múltiples sectores sociales, porque pues finalmente la paz se construye cuando la gente se siente representada y cuando siente que su voz, que sus ideas, que sus procesos, que su historia es importante, que es finalmente lo que nos han quitado esos grandes medios de comunicación. Entonces yo pensaría que esa es la forma de construir paz. Yo bueno, repito lo que planteé, y me parece que lo más importante es la construcción de un relato contrahegemónico que plantee la otra visión de paz, el concepto de paz social y ambiental, paz con justicia social y ambiental, con cambio y transformación. Hay que seguir adelante, como lo que yo les digo. Medio todo se pone muy difícil a veces y el panorama es denso para uno, pero hay que seguir adelante. Hay que tener claro qué es lo que queremos contar. Y dentro de eso que queremos contar, si a mí, digamos, las narrativas de paz me parece como tan, ese enfoque de paz me parece un poco peligrosa la pregunta de la terminología, porque eso le cabe todo ahí. Pero como le cabe todo ahí, caben también nuestras preguntas. Es decir, ¿qué queremos hablar de esto que nos pasó durante 7 décadas en Colombia? Entonces, esta promesa tan berraca que nos afectó directa o indirectamente a todos. Y que sigue pasando. ¿Qué queremos contar de ahí? Y a partir de eso se van a encontrar respuestas. Si nos preguntamos claramente sobre para dónde vamos narrativamente, la narrativa se da. La manera de hablar sobre el problema nos la define el horizonte que nos hacemos, y allí estará una manera de trabajar. Para nosotros en el Torneo fue hablar sobre la pelea de la gente, los conflictos socioambientales, la pelea por los derechos humanos, los movimientos sociales, y esa fue nuestra apuesta. Puede ser de otra manera, que esté hablando solamente sobre eso, pues tendrá que meterle la mano a eso. ¿Sí? ¿Cómo quiere contar eso? ¿Para dónde quiere? ¿Hasta dónde va? ¿A dónde le llega el que decía antes? Y creo que esa es la pregunta fuerte que nos tenemos. Sí, rápidamente, digamos, paz no solo así de manera ingenua, sino paz con justicia social, porque eso hay que tenerlo claro. Y también claro, digamos, la idea que desde la educación popular, el proceso, la relación entre educador y educando es para el proceso de concientización o concienciación de la realidad. Los medios de comunicación alternativos, populares, comunitarios, participativos, tienen esa tradición latinoamericana, porque es aquí en Latinoamérica donde se desarrolló el concepto, a través de apropiarse la palabra, hacer el ejercicio de concientización. El reconocimiento que también puedo ser un comunicador y que tengo cosas que contar a las personas que se acercan a los medios o que quieren hacer medios. Creo que ahí entonces está en mi mensaje, que el arte de la comunicación alternativa no está en el producto, sino en el proceso. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por terminado este panel. Al público, entonces los esperamos a las 2 de la tarde. Recuerden que tenemos el otro panel. Agradecemos a todas y todos.
ponentes, así como a los invitados e invitadas, y terminamos en este momento la primera parte de esta segunda jornada del primer encuentro de comunicación comunitaria y alternativa. Periodismo para la paz. Los y las invitamos a regresar al auditorio a las 2:30 para que participen de las mesas temáticas en las que se abordará la comunicación desde el barrio y la comunicación desde el cartel. También los y las invitamos a que se inscriban a las mesas de trabajo, comunicación comunitaria, alternativa popular o digital, en las listas de inscripción que se encuentran en las mesas de resolución. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos a las 2:30. Ah,